Bien, bueno, estoy grabando. Bienvenidos a esta conversación que junto con Hugo hemos puesto en marcha. Esto es un formato experimental, no lo hemos tratado antes, así que vamos a ver cómo sale. Muchas gracias, Pablo, por aceptar esto. La idea es tener una conversación con distintos sociólogos, antropólogos de la religión en América Latina, que permiten una hora más o menos condensar o introducir a los que están viendo esto al trabajo de estos colegas, ¿no? La idea es que uno sabe que en este caso Pablo Semán, otros colegas han escrito mucho y hay mucho material y podríamos estar hablando mucho más tiempo, pero la idea es como tener un video que nos permite en una hora a alguien que empieza a trabajar el tema o que quiere saber de dónde viene este colega, introducirse, digamos, al trabajo en esta hora. Por eso, la presentación o la charla, la conversación de hoy con Pablo estaría estructurada en tres espacios. La idea es explorar las condiciones de producción del conocimiento. Entonces, cada uno de los tres puntos de la charla tienen que ver con algo de esto. El primero serían las condiciones. Y le vamos a preguntar a Pablo ahí que nos cuente de capacitación, mentores, red de trabajos, colegas, cómo se interesa en esta área. Una segunda etapa que sería la producción de conocimiento, y en ese sentido los proyectos en los que Pablo ha estado metido, los artículos, tal vez las cosas más importantes, dos o tres de los más importantes libros principales, la búsqueda intelectual, digamos, en términos de producción académica, de charlas, y finalmente los últimos 20 minutos para hablar sin necesidad de referencias, pero esto es decir, ¿qué has aprendido de la religión en América Latina? ¿No? ¿Cuáles son las cosas, las enseñanzas más importantes, las intuiciones más importantes que tienen? Este sería el marco general de la conversación y le paso la palabra a Hugo para que sí, ahora ya más formalmente lo introduzca a Pablo. Sí, muchísimas gracias. Es un gusto enorme estar con ustedes. Verlos, aunque sea así por internet, es siempre grato, siempre emocionante. Y bueno, ya habrá ocasión para que podamos encontrar los espacios para vernos y tomarnos los mezcales que tanta falta nos están haciendo en estos tiempos. Pues ya ha dicho muy bien Gustavo, no me voy a extender en un poquito el sentido de este laboratorio de experimentación. En realidad es eso, digamos, y que vaya a saber hacia dónde nos conduzca, pero por lo pronto es eso, ¿no? Solamente dos cositas quisiera decir de Pablo. Todos los que estamos aquí lo conocen, pero digamos, probablemente como la idea es grabar esto y como la idea es que efectivamente mucha gente, bueno, quien quiere en realidad, porque no se trata, pueda acudir y ver cuando quiera, cuando le dé la gana, digamos, estos formatos digitales. Solamente dos cosas sobre Pablo, para no hacer una presentación larga, digamos, que nos tomaría mucho tiempo hablar de la obra de Pablo. Dos cosas que creo que son siempre estimulantes, es que es un investigador muy creativo y entre otras cosas, creo que se ha logrado desplazar y seguramente parte de lo que nos va a comentar ahora, viene por ahí, se ha logrado desplazar de dos grandes tendencias, digamos, orientaciones en la sociología de la religión, de la socioantropología de la religión latinoamericana, me parece. Una ha sido sacudirse un poco el mainstream de los conceptos con los que se hacía sociología de la religión o sociología popular, de las religiones populares y tal, en América Latina, entre otras cosas porque su propia formación no atravesó por Estados Unidos o Europa, sino que hizo un desplazamiento que es parte del sello de su creatividad, que es una especie de puente, digamos, una construcción entre la academia argentina, que tiene su propia lógica, digamos, y sus propios aportes, con la academia brasilera, digamos, ¿no? Y con todo lo que eso ha implicado. Y eso a la vez creo que le ha dado a Pablo una posibilidad de mirar las cosas más allá de lo que, de una idea que siempre ha criticado y que la ha puesto sobre la discusión, más allá del católico-centrismo, digamos, que así como que un eje, digamos, de la socioantropología de la religión
latinoamericana. Entonces me parece que como que esos dos desplazamientos territoriales, conceptuales y epistemológicos, en el fondo lo han conducido a Pablo a mirar las cosas desde otro lado. Entonces por eso es siempre tan estimulante siempre leerlo. Es un autor más arriesgado, porque deja que su creatividad y su imaginación se vaya, digamos, directamente en su interpretación. Es poco protocolar en cierto sentido, o sea, va saltando de un lado al otro y va teniendo algunas, textos de distintas naturalezas, que es una cosa que en mi caso además se agradece mucho, porque me gusta también ese estilo medio ecléctico. Y eso hace que sea un pensamiento siempre fresco, siempre vivo y siempre interesante, ¿no? El último libro de Pablo, solamente para decirlo muy rápidamente, se llama Vivir la Fe, que está publicado en Siglo XXI Editores, que ya se ha presentado, se ha discutido, en fin, pero evidentemente es un texto al cual tenemos que volver y volver a discutir, porque es uno de los textos que sintetiza también parte de sus largos años de trabajo en los sectores populares, y haciendo estas innovaciones conceptuales, tratando de dar una explicación distinta. Entonces, voilà, no más que eso. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos hoy y ahí nos vamos. Bien. No sé, ¿empiezo yo? ¿Cómo Dale, hacemos? dale, Pablo, si te parece, empezar contando un poco de tu capacitación, de dónde estudiaste, tu formación, los mentores formales y no formales, por ahí, no sé, redes, viste, de que formaste redes de trabajo, colegas, etcétera, ¿no? Y cómo te interesás también este tema de lo religioso. Bueno, perdón si se hace un poco largo, porque esta parte la pensé bastante, porque como le debo más de una vela a cada santo, voy a tener que hacer una enumeración larga. Y a ver, yo creo que mucho de lo que yo hago tiene que ver con mi biografía personal, y digamos, en el inicio de todo esto están mi madre y mi padre, que digamos, eran militantes políticos, y yo me crié la mayor parte de mi vida, digamos, y hasta mi adolescencia, en experiencias de proletarización de las que yo fui sujeto pasivo porque no me quedaba otra que ir, y digamos, en un contacto con los sectores populares, en una experiencia política excéntrica, como era la de los maoístas chinos en Argentina, que era una experiencia muy radical y al mismo tiempo no armada. Y entonces viví siempre en el seno del pueblo, como diría Mao, y con mucha distancia por generación y por otro tipo de vida con lo que decían y hacían mis padres, ¿no? Que por otro lado, mi papá era un tipo muy irónico, creo yo, muy inteligente, y mi mamá era una mujer bastante sensata, pero también bastante irónica, y se reía mucho de lo que ellos mismos hacían, y entonces me permitió tomar distancia también de eso. Pero siempre estuvo en el juego, digamos, la comprensión de lo popular. Me crié en ese intento. Yo era muy bueno para las matemáticas, terminé estudiando sociología después de intentar escapar a un destino, digamos. Y ahí empiezan una serie de influencias muy largas. Yo conocí, visitando presos políticos, a un tipo que se llama Hernán Invernizzi, que me explicó Laclau en el año 82, y cuando yo empecé a estudiar sociología más tarde, después de haber dejado yo de mi propia militancia, Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ípola me introdujeron a una lectura viva de Gramsci, que para mí fue decisiva, y aparte me habilitaron en las experiencias sociológicas que se podían hacer en ese momento. Después yo, digamos, entré en contacto con dos grandes profesores de la Universidad de Buenos Aires, que son Ricardo Sidicaro y Lucas Rubinich, que me arrimaron una comprensión más empírica de la ciencia social, y también fueron importantes para mí, porque ya no solamente era discutir una idea de totalidad social. Y después yo empecé con mi primera beca de investigación sobre religión, que fue una derivación de esa formación, porque yo daba un curso con Emilio de Ípola, llamaba El lazo social de Durkheim a Touraine, y era una metafísica sociológica
donde nos preguntábamos por qué es el lazo social y no más bien la nada. Y en ese momento en Argentina se vivió una crisis catastrófica, como todas las que vivió Argentina, pero la del 89 específicamente, y yo empecé a ver que en mi barrio crecían iglesias pentecostales como hongos. Entonces, digamos, pensé ingenuamente que las iglesias pentecostales reconstruían el lazo social que se disgregaba por otras vías en la crisis. Y ahí Sidi Caro y Lucas Rubinich me aproximaron a una visión más empírica de las ciencias sociales, que me ayudó muchísimo, y en ese contexto, digamos, me influyeron sobre mí María del Carmen Feijó, que entendía muy bien los sectores populares y se interesó por mi proyecto y me acompañó bastante. Elizabeth Gelin, que tenía una visión sobre vida cotidiana y sectores populares que también me resultó muy interesante en ese momento, y una visión sobre lo generacional que también es muy interesante. Y Beatriz Sarlo, que aunque uno no la vea en ese papel, me hizo las primeras interrogaciones empíricas sobre mi campo. Me sentaba una vez por mes en su oficina y me preguntaba cosas, y yo me daba cuenta de todo lo que no sabía que era investigar. Y en ese contexto después, digamos, un poquito después, yo conocí, no lo voy a decir ahora porque, digamos, no es que lo estoy diciendo ahora porque está acá. Conocí a Alejandro Frigerio y a María Julia Carosi, que fueron como un giro total en mi formación, porque, digamos, me interrogaron básicamente desde lo empírico, me hicieron conocer la bibliografía del campo, me estimularon y me dieron libertad, fueron contraparte permanente de todo mi trabajo. Así que, como está acá Alejandro, digo, Ale, gracias por todo. Y obviamente son Alejandro y María Julia Carosi interlocutores permanentes y actuales, o sea, es como una relación intelectual que no se terminó, y digamos, ellos también son cambiantes, y además el mundo cambia, entonces, no sé, para mí es una relación clave, porque aparte, bueno, en ese contexto yo me acerqué a la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur, y entré en un entorno de producción de ideas, de investigaciones, que, digamos, un poco el sistema argentino es que a un alumno le dan una beca como si fuese un Napoleón, ¿no? Y va y estudia lo que quiere, y después en Brasil uno más se inserta en proyectos, ¿no? Pero bueno, entonces en ese contexto que entré en contacto con la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur, me presenté al doctorado en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, con el estímulo que me dio Arioro, que fue el director de mi tesis doctoral, y ahí también fue una experiencia importantísima. Yo todo esto lo digo muy sumariamente porque son muchas cosas, pero en realidad cada de esas experiencias para mí fueron giros, fueron claves en términos de influencia intelectual y de afectos. Y una de las cosas que a mí me produjo el trabajo con Ari era que él tenía una sistematización del campo de estudios sobre el mundo evangélico que me sirvió muchísimo para leer todo, sistematizarlo todo, y él me invitó muchísimas veces a escribir artículos con él que me permitieron objetivar esa apropiación, y darme una base fuerte para hacer mi trabajo de investigación. Ari además, digamos, acompañó ese trabajo con una paciencia enorme, porque yo había tomado un riesgo grande en ese momento, que era, yo podía hacer una tesis sobre evangélicos, pero quise hacer una tesis más etnográfica sobre la vida religiosa en un barrio, digamos, y poco pragmática la elección en términos de construcción de la carrera, pero Ari acompañó eso y leyó eso, que era, digamos, una mirada transversal del campo religioso, que no se refugiaba en la idea de denominaciones, ni en una concepción clásica de religión, por ejemplo, al estilo más burdiano.
y la verdad es que tuvo un compromiso enorme porque, digamos, no era su planteo, pero lo entendió mejor que nadie y me lo hizo discutir bastantes veces. Lo mismo Alejandro y Marita, que estuvieron también muy presentes en todo ese momento. Pero ahí en Porto Alegre también descubrí otras cosas que yo venía en tren de hacerlo, porque por eso quise hacer antropología, pero ahí me di cuenta de algo muy de la mano de Claudia Fonseca, que es una antropóloga de origen estadounidense, pero que vive en Brasil, y que hacía etnografía de los sectores populares, y yo creo que también de la mano de Claudia se me iluminó la pertinencia del método etnográfico como modo de construcción de un objeto y que permite acoger la emergencia de un objeto totalmente diferente cuando uno habla de mundo popular, ¿no? Porque ya no lo puede seguir pensando bajo los términos estrechos de una sociología que busca ideologías, ¿no? Sino bajo los términos de una aproximación histórico-social que busca experiencias, procesos, configuraciones, que son otro objeto, y que, digamos, de alguna manera emergen de ciertos usos del método etnográfico, ¿no? No, porque el método etnográfico tampoco por sí solo garantiza eso. Y ahí también fue muy importante el trabajo con mis compañeros estudiantes del doctorado, Marta Jardín, Eloísa Paim, y con sobre todo Ayrton Jungblut, que recientemente falleció el año pasado, que es era un tipo fantástico, muy inteligente, muy iluminador, y con Bernardo Leugoy, que ya era profesor en el doctorado, pero era parte del diálogo. Y bueno, yo fui evolucionando en mi tesis, digamos, y en esa relación principal con la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur, y aparecen otras interlocuciones brasileñas. Una de ellas es la de Pierre Sanchis, que para mí es un autor clave, que justamente, digamos, yo creo que Pierre Sanchis buscaba distanciarse de los usos más esquemáticos de los conceptos de las ciencias sociales, y entonces él es el que para mí mira transversalmente el campo religioso, y yo sigo un poco la idea de él, sigo la idea del sincretismo de él, que es una idea totalmente renovadora del sincretismo, una idea levi-straussiana del sincretismo, de escribir mi mundo con el universo simbólico del otro y un proceso de encuentro con la alteridad. Casi que dispensaría el uso de la palabra sincretismo. Y en ese mismo contexto también, para mí es un diálogo clave con Ottavio Bellio, que, digamos, tiene una capacidad de ligar los muy pequeños problemas del trabajo etnográfico de la religión a grandes problemáticas de la teoría y del método etnográfico y de la teoría social en general, y de las situaciones contemporáneas en que se produce la teoría social. También son influencias muy importantes en mi trabajo, que justamente son todas esas influencias las que me permiten hacer esas tomas de distancia y esas asunciones de riesgo que describía Hugo José. Y para mí también fueron importantes en ese contacto con académicos de fuera de mi programa de doctorado en Brasil, la conversación que yo tengo permanente con un libro de Luis Fernando Díaz Duarte que se llama De la vida nerviosa de las clases trabajadoras, donde hay, digamos, un diferencialismo radical en la percepción del mundo popular a partir de la construcción de una idea de persona diferente. Y con otro autor de ese mismo campo, que es Marcio Goldman, que discute bastante esto, en lugar de plantearlo en términos de idea de persona, en términos de subjetividad, y en lugar de un diferencialismo radical, más bien muestra la pluralidad de subjetividades, y yo intento a veces hacer una síntesis, y a veces simplemente oscilo entre un planteo y otro, pero en todo caso tienen que ver con mis universos de preocupaciones en la producción de mi trabajo, de mi tesis de doctorado y de mis incursiones postdoctorales.
Bueno, y eso es más o menos hasta los años 2000, haciendo mi recorrido académico. Y cuando yo termino el doctorado, un poco también por esta misma idea de que yo veo el campo religioso más allá del campo de disputa entre las denominaciones religiosas, y la religión más allá de lo que gerencian las grandes denominaciones religiosas, me preocupé mucho por las intersecciones entre cultura, digamos, y religión, y entonces hice una investigación sobre los lectores de libros de autoayuda, viendo como una zona de recomposición de las prácticas y las experiencias de sujetos del mundo popular y de las clases medias, que a su vez eso me llevó a preocuparme más por los fenómenos de la nueva era y entender que la nueva era estaba había una nueva era de la nueva era, que era la de la masificación de la nueva era. Entonces eso fue un trabajo, digamos, una incursión y un trabajo que yo tuve sobre todo a partir de 2003. Pero basado en la experiencia adquirida anteriormente en el mundo popular de trascender el punto de vista obispal e institucional en la definición de lo religioso y priorizar las experiencias y el acceso etnográfico a las experiencias. En aquel caso, en el mundo popular, en todo caso mi descubrimiento tenía que ver con el carácter axial que tenía el elemento cosmológico, la inmanencia de lo sagrado en la vida de los sectores populares, como elemento lógicamente anterior a cualquier participación en cualquier grupo religioso, ¿no? Y eso, perdón que haga ideas y vueltas, pero eso que me entrenó intelectualmente para diferir del mainstream, como dice Hugo José, con un trabajo de campo, digamos, solidificado por 5 años de convivencia con gente de sectores populares, me permitió, en una etapa posterior, hacer otra intervención a distancia del mainstream sobre la relación entre cultura de masas y religión, y apoyada esta vez ya en las experiencias de la nueva era, y en la idea hacia la cual avancé, que tiene que ver con la nueva era de la nueva era. Y paralelamente, porque esto ya es otra historia, pero es algo que yo hice, aunque no entra dentro de los estudios sobre religión, como me metí en temas de cultura de masas y religión, y como yo ya había hecho una exploración anterior durante el doctorado sobre el rock en Argentina, también tuve un periodo muy largo de trabajo, y lo sigo teniendo, sobre música y juventud, música y sectores populares, música y clases medias, donde aparte, digamos, esto es parte de mi situación intelectual, que es cuando yo volví a Argentina de Brasil, que Brasil es más plural teóricamente, porque es más policéntrico, me encontré con que la lectura de Bourdieu era muy diferente a la que había tenido yo en los años 80 en la Facultad de Ciencias Sociales, y era una lectura que era casi el Diamat de Stalin, ¿no? O sea, era imperativa, codificada, mecanicista, que incluso no respetaba ni las propias indicaciones epistemológicas de Bourdieu. Y entonces tuve como una gran pugna intelectual y que me llevó a construir objetos e interpretaciones a distancia del canon bourdiano. Y eso me provocó un encuentro con autores pragmáticos y una investigación muy larga sobre modos de producción de música, donde el tema organizacional de la música era importante, y donde terminé produciendo un libro que se llama Gestionar, Mezclar, Habitar, que salió en 2014, pero que es parte de mi formación y parte de la formación de otra red de interlocuciones que tiene con Antoine Enion, con Claudio Bensecri, que es un sociólogo argentino que vive en Estados Unidos, y de formar el grupo de investigadores que yo vine formando en los últimos 20 años, que algunos se dedican a la religión y otros no. Y
bueno, digamos, ahí hay otra red, ¿no? que yo tuve y que es paralela, pero que interactúa con mi formación como investigador de las experiencias religiosas. Porque mi salida, digamos, o mi diferencia con el planteamiento burdiano en el mundo de las religiones, tenía que ver con discutir el concepto de campo religioso y tomar la indicación que el propio Bourdieu da cuando él discute en el 85 su texto del 73, cosa que nadie le da mucha atención. Pero también tenía que ver, digamos, uno puede interpolar en ese razonamiento de los dos Bourdieu's la intervención pragmática que acentúa el peso de las mediaciones y de la necesidad de seguir desde adentro del campo las prácticas para no hacer interpretaciones extrínsecas al campo, ¿no? Y eso a su vez tiene que ver con otro diálogo y con otra deuda, que es con Antonadia Borges, que es una antropóloga brasileña que trabaja mucho sobre los sectores populares y que me transmitió un concepto de etnografía que radicalizaba el que yo había aprendido con Claudia Fonseca. A su vez ella fue orientada por Claudia Fonseca. Y eso también me permitió redefinir todo retrospectivamente y prospectivamente mi relación con mis objetos de estudio, que eran música, religión, sectores populares y también sectores populares y política, porque además como mi experiencia de investigación fue de inmersión radical, la verdad es que uno está cerca del modo de vida, entonces no lo puede dividir, o sea, el modo de vida no resiste la división académica. Uno después tiene que llevarlo a las divisiones académicas porque el régimen de inserción académica lo obliga a uno, pero eso está presente como experiencia fundante y son una roca viva los diarios de campo, ¿no? Y la experiencia etnográfica. Y de esa roca viva uno va retomando cosas permanentemente, incluso indagando su propia práctica etnográfica, que era lo que me surgía del contacto con Antonadia. Y también tuve una experiencia institucional muy fuerte en esa época, que fue participar de la formación y de la renovación del posgrado de el IDAES, de la Universidad de San Martín, y de la formación de una institución de investigación, donde junto con otros hicimos el Centro de Investigaciones Etnográficas, y de la formación de un conjunto de carreras de grado de Sociología y Antropología, también planteadas, si se quiere, a distancia del mainstream, porque eran una sociología y una antropología, o son una sociología y una antropología que dialogan mucho entre sí, y que no compran las distinciones que sobre todo se hacen en el marco de la oralidad, y no se ven, pero son efectivas entre esas dos disciplinas, ¿no? Bueno, después de esos años de muchísimo trabajo, yo estuve en México casi 3-4 años, primero en la UAM de Iztapalapa y luego en el Colegio de México, y tuve diálogos importantes que me influyeron, digamos, una captación diferente de lo que yo había leído de Néstor García Canclini, que al entender México entendí por qué García Canclini hablaba de lo que hablaba, y al entender la posición de la antropología en México, que es muy complicada, porque, digamos, para muchos antropólogos mexicanos no hay antropología sino antropología mesoamericana, ¿no? Y es difícil hacer otra antropología, o fue difícil. De hecho, en el departamento de García Canclini, hasta hace poco tiempo, la mayor parte de las tesis seguían siendo sobre esos temas, y una sociología que en México rinde un gran tributo a los cánones positivistas. Entonces mi inserción como etnógrafo era relativamente novedosa y me obligaba a discutir mucho los fundamentos de mi intervención, ¿no? En eso hay colegas del Colegio de México que fueron una interlocución importante, como Maynor Mora Salas y Emilio Blanco. Bueno, y después retorné a la Argentina, me comprometí, digamos, en la edición de mis trabajos sobre música, mis trabajos sobre literatura masiva y religión, y literatura masiva y política,
y empecé un trabajo etnográfico sobre política en sectores populares que hay muy poco publicado todavía, y me empeñé en la reescritura y la traducción de Vivir la Fe, que sale 20 años después de que yo empecé, pero que, digamos, yo creo que valió la pena editarlo después, porque hice más entendible la discusión que yo proponía sin que, creo yo, perdiera la complejidad que creo que debía tener, proponiendo centralmente discutir una noción diferente de campo religioso y de pertenencia a la religión, y basándome sobre todo en la idea de experiencia y sensibilidad religiosa, y reconduciendo mucho la religión a las experiencias de los creyentes, al mismo tiempo que trazando un cuadro de la competencia y la superación, la competencia entre evangélicos y católicos en un barrio del Gran Buenos Aires. Y ahí también yo debería referir otras interlocuciones que son importantes para mí. Nicolás Viotti, que es un antropólogo que también se formó en Brasil y que, digamos, de alguna manera creo que yo tiendo a creer que él interviene como yo. Él a veces tiene más en cuenta panoramas anglosajones que yo los tengo en cuenta relativamente, y muy en la discusión con Alejandro sobre todo. Y también del grupo de investigadores que se formó alrededor mío, que, digamos, finalmente yo trabajo con investigadores que se formaron conmigo hace 20 años. Uno a veces no lo cree, pero se pone viejo, y entonces yo, digamos, mis tesistas más nuevos tienen 10 años de trabajo conmigo. Entonces ahí hay, digamos, gente que entendió lo que venía mucho mejor que yo, y me lo hizo entender. Y no sé, Cecilia Ferraudi Curto, Ornella Boix, Guadalupe Gallo, José Garriga Zucal, Silvina Merenson, por nombrar algunos. De seguro que me estoy olvidando y me van a matar, pero son interlocuciones importantísimas para mí. Mariano Dubín, en el sentido de que, digamos, me obligaron a pensar de nuevo todo lo que yo en general termino haciendo repercutir en mi curso sobre culturas populares, ¿no? Y en mi curso sobre sociedad, cultura y poder. Y que repercutió en la reescritura de mi trabajo de tesis. Y acá hay una cosa que es que por el orden temporal en que yo escribí las cosas o edité las cosas, parte de lo que yo escribí después sobre música o sobre religión aparece como disperso, pero en realidad son pedacitos cocinados en un gran caldero, que es el trabajo que se publicó ahora, ¿no? Entonces, yo creo que si uno, o sea, yo veo mi trabajo como más consistente en su integralidad, puede ser errado, obviamente, ¿no? Pero más consistente en su integralidad si uno hace dialogar las cosas que yo escribí más dispersas y más pequeñas con lo que está en ese libro y con lo que está en el libro Gestionar Maestría Vital, que fue una investigación colectiva donde desarrollamos juntos categorías entre 4 personas y las aplicamos cruzadamente en 3 campos diferentes. Y muy un uso de teoría emergente, como gustan decirse en las citas metodológicas, ¿no? Bueno, eso, digamos, básicamente en el camino de las influencias articulado con el camino de las investigaciones que hice y de algunas cosas que yo escribí. No sé si quieren... Eso Sí. Pablo, serían estos 2 libros que mencionaste al último, serían como los que, digamos, los principales trabajos, digamos, si tuviese que pensar en proyectos intelectuales que no sé, que recogen cosas o que sí, yo sí representan. Me estoy olvidando de una gran investigación que hice, perdón. Primero hay otro libro que se llama Bajo Continuo, Exploraciones descentradas sobre cultura popular y masiva, que integra en una misma perspectiva varios artículos que son, digamos, es como si aquello era un caldero, Bajo Continuo es un puchero servido de ese caldero que tiene papa, batata, chorizo, garbanzo, pero no es el libro entero y no es el caldero entero. Y está mi perspectiva de algunas cosas incluso que referí ahora.
Y después hay otra investigación que yo hice que para mí fue importante, previa a gestionar, mezclar y habitar, que fue mi trabajo sobre cumbia, y que... Porque en realidad yo me empecé a interesar por la cumbia también en función de mis intereses sobre sectores populares. Y entonces hice algunas pequeñas exploraciones y después una compilación sobre cumbia, etnia, género, nación y raza en América Latina, y un libro que salió en Estados Unidos que tenía que ver con cómo funciona la cumbia o cómo funcionaba la cumbia en Argentina en términos de experiencias de género. Donde también entablábamos con Pablo Vila un diálogo crítico, o todo lo que fuera crítico posible, con lo que a mí me parecían en ese momento mecanicismos de los posicionamientos feministas, que a su vez eso me llevó, y perdón que me olvidé porque también es una expresión importante, a dirigir trabajos de tesis sobre música y género, como el trabajo que hizo Carolina Spataro, que es otra gran interlocutora entre los estudiantes que trabajaron conmigo, y con ella dimos un curso sobre género, cultura masiva, y no me acuerdo qué más era el título, donde también, digamos, estaba como presente toda esta experiencia sobre cumbia, género, música, que fue paralela al libro Gestionar, Mezclar y Habitar, y que están en los dos libros sobre cumbia que acabo de citar. Y por último, digo, si es por proyecto intelectual, o sea, no son, a ver, no tiene una intervención tan extendida mía, pero para mí fue una exploración importante, que fue la presentación de la antropología brasileña en Argentina, que es un trabajo que hicimos juntos con Alejandro Grimson y Gustavo Lins Ribeiro, donde tradujimos a varios de los interlocutores que yo cité, y hicimos una presentación breve, pero con muchos elementos condensados acerca de la importancia y la particularidad de la antropología brasileña vis a vis lo que pasaba en la antropología en Argentina. Y entonces, ahí yo engancho, perdón, con otra pregunta que ustedes me hacen, que tiene que ver con la de las búsquedas intelectuales, ¿no? Que no es una sola. Yo digo, hay una primera búsqueda que tiene que ver con mi biografía, que es una comprensión de lo popular en base a una preocupación política y en base a un fracaso político que fue el de mis padres, digamos, pero que también es mío, que es, bueno, una cosa es el pueblo que se creía desde las militancias que existía, y otra cosa es el pueblo realmente existente, y digamos, la heterogeneidad, la distancia que hay entre el concepto de experiencia para poder entender eso y el concepto de ideología en que se intentaba encuadrar esas experiencias, el problema de la eficacia para interpelar a los sectores populares, bueno, todo eso está en mis búsquedas intelectuales, que están de alguna manera remolcadas por preocupaciones políticas que yo nunca dejé de tener, y que me parece que entran en las conversaciones empíricas e intelectuales que yo tengo. Después hay otra preocupación, digamos, que es más bien reactiva, que yo no aconsejaría a nadie que tuviera este tipo de preocupaciones, pero a mí se me imponen a veces por mi neurosis, que es que a mí me irrita mucho el uso mecánico de los autores y de los conceptos. Entonces, yo creo que es interesante discutir el uso del campo religioso de Bourdieu. Yo traté de hacerlo de la mejor manera posible, que es, miren, acá tienen otra versión del campo religioso, ¿no? No hacer una discusión del concepto ni una polémica. Mi mejor intervención, aparte habiendo tenido esa reacción, es vivir la fe. Pero yo confieso que en mi interior, digamos, había un elemento reactivo innoble, que es, me pudre, me saca de quicio, me parece intelectualmente empobrecedor el esfuerzo de verticalizarse bajo la obra de un autor y de producir
según lo que se cree que le gustaría a él, ¿no? Entonces, ese es un muy mal motivo para producir intelectualmente. Y yo durante mucho tiempo intenté dar la vuelta sobre eso, para que no sea una posición resentida. Y creo que en Vivir la Fe lo que logré, o yo no sé si logré, yo traté de hacerlo, fue, digamos, ofrecer una alternativa. A mí me gusta más pensar así, ¿no? Que a su vez esta preocupación interactúa con las preocupaciones políticas, porque también era una forma de dar cuenta de una cosa que a mí me preocupa mucho, que es, bueno, ¿en qué grado los sectores populares son tan prisioneros como nosotros pensamos que son prisioneros? ¿No? ¿Cuál es el lugar de la agencia y de la autonomía? ¿No? Y digamos, ahí, o sea, hay un diálogo que tiene que ver mucho. Yo no lo conocí, no trabajé con él, obviamente, ¿no? Pero la influencia de un autor como Thompson, lector de Gramsci, es clave para mí, y ahí me reencuentro con Portantiero, con De Ípola, con esos maestros. Y bueno, y después otra línea de búsquedas intelectuales, además de, digamos, de la de los sectores populares y la política, además de tratar de hacer una producción teórica más autónoma, y de aprovechar la posición argentina, que creo que es particular en el mundo. Esto muchas veces lo dialogamos con Alejandro. En Argentina nosotros leemos anglosajones y franceses, y además empezamos a leer anglosajones, franceses y latinoamericanos. Entonces, no tenemos estructura y tradiciones universitarias tan firmes, en los últimos años más sí, pero tenemos capacidad de recibir múltiples interpelaciones, y un desafío es ver si uno produce síntesis. Otra forma de salir de eso es producir alineamientos automáticos. Entonces yo eso no, pero producir síntesis es algo que me ha interesado, aprovechando esa posición complicada de la Argentina en la geopolítica académica. Y iba a decir, y una tercera línea de grandes preocupaciones, búsquedas, tiene que ver con que yo me dejo impresionar por la actualidad, y a veces me desvío y no sé, a veces construyo objetos que no tendría que haber construido, pero otras veces esas búsquedas tuvieron algún acierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el encuentro de lo que pasaba con el rock y los sectores populares, que no dio lugar a un libro, pero sí a artículos que para mí son interesantes sobre lo que se llamó el rock chabón, o el encuentro con la cumbia, ¿no? Son producto de esa relación que yo tengo con, digamos, dejarme impresionar por fenómenos que en principio no están en ninguna agenda, ni en la agenda de los objetos, ni en la agenda de los alineamientos teóricos que prescriben los objetos, ¿no? Así que, bueno, digamos, ahora creo que el panorama de las influencias quedó como, si se quiere, equiparado con el panorama de las búsquedas, aunque que lo reduje. Yo quiero agregar una cosa más en las búsquedas. Cada vez más yo terminé haciendo búsquedas que tienen que ver con cosas que a mí me conmocionan personalmente, por alguna razón, ¿no? Que me permite estar más próximo de emociones. No sé bien por qué, pero funciona así, y eso está. Y todo esto que estoy recorriendo a título de búsquedas, también son encuentros, ¿no? Porque son lugares a los que uno llega, pero es como una estrategia sin estratega, ¿no? No es que uno está conscientemente buscándolo, pero son puntos de llegada que van adquiriendo alguna consistencia, y además porque, como yo no estoy muerto, y como diría Joaquín Sabina, todavía no nació el árbol que será mi ataúd. Me parece que tengo un margen para ir recogiendo esos en un estuario, en una desembocadura, varios de esos hilos que fui trazando. Porque tengo algunos proyectos que tienen que ver con encarar una síntesis de estas cosas en nuevas búsquedas.
Pablo, ahí en términos de síntesis, si querés, o como de anticipos, por ejemplo, esto que te decía como tercer momento de lo que has aprendido del conocimiento. Yo te planteé religiosidad, pero tal vez sea mejor hablar de qué has aprendido de los sectores populares, digamos. Has encontrado las respuestas que buscabas, digamos, no sé si, ¿qué le sugeriría a tus padres ahora que tendrían que hacer? Digamos, ¿no? Mirá, ¿sabes qué? Cuando me hicieron me llegó el cuestionario, pensé mucho en estas cosas y me di cuenta hasta dónde estaban presentes como paño de fondo, ¿no? Eh, y creo que buena parte de las respuestas en parte las tenía mi mamá, que, digamos, en los años posteriores a la experiencia de proletarización radical decía, ¡ay, qué idiotas! ¿No? Porque era una aproximación a lo popular y a la convivencia forzada, cotidiana, permanente con el mundo popular, para la cual, digamos, evidentemente no se habían preparado para el choque cultural y el tránsito de fronteras que todo eso exigía. Y que en todo caso, digamos, mi mamá lo superó pragmáticamente, porque tuvo como una gran inserción y hizo un trabajo político de masas a partir de, como se diría en esas militancias, a partir de lo reivindicativo, que tuvo mucho reconocimiento, ¿no? Entonces, creo que hay un tránsito de una mirada político-céntrica de lo popular, ahí ya pensándolo más intelectualmente, a una mirada que expande el concepto de política a partir de apropiarse del concepto de experiencia. Y que, digamos, busca y reconoce y elabora la alteridad en la experiencia de los otros y no se permite creer que uno simplemente tiene que decirles dónde encuadrarse. Es cuando uno les dice tienen que encuadrarse en el seno de mi experiencia, o sea, una ideología, porque esa es la experiencia del dirigente político. Bueno, eso, digamos, como gran, digamos, en ese nivel de preguntas está ese nivel de respuesta, ¿no? Ahora, para mí, digamos que no es que me dediqué exclusivamente a eso, pero digo, esa es una preocupación que está como paño de fondo y yo no me la puedo olvidar y digo, sé de dónde vengo. La religión y el estudio de las prácticas religiosas, de la sensibilidad religiosa, fue un modo de una vía de entrada a la experiencia de los sectores populares, y la etnografía a su vez fue una vía de entrada a esa vía de entrada, que me permitió construir diferentes experiencias. Y no es casual, porque yo vengo de una familia de 3 generaciones de ateos, ¿no? Entonces, para mí era como un punto de alteridad máxima la religión, frente a la cual yo me había sensibilizado y frente a la cual superé, digamos, toda la actitud de superioridad intelectual y moral que presuponen los ateos frente a la religión, pero digo, fue una gran, la etnografía y el método etnográfico y el objeto religión fue una gran vía de aproximación al modo de vida de los sectores populares y a pensar lo popular en el marco de una totalidad social pensada gramscianamente, ¿no? Y pensando lo popular como modo de inscripción de los sujetos en la sociedad y como modo de toma de conciencia de determinaciones estructurales, no simplemente como contrapeso de la infraestructura, ¿no? O sea, que es una lectura gramsciana mala. Yo prefiero la lectura de Thompson, que es, bueno, es interiorizar los datos de la posición social, la experiencia. Entonces, eso me acercó a la heterogeneidad, a las jerarquías,
a las prioridades de los imaginarios populares y a la centralidad que tiene la religión en ese complejo de prioridades, jerarquías, experiencias, y a entender la centralidad de la religión desde la idea de perspectiva cosmológica, que es, bueno, nosotros hacemos un montón de cosas, digo, nosotros los sujetos del mundo popular dicen, nosotros hacemos un montón de cosas, pero lo sagrado, aunque no haya rezos todos los días, aunque no haya misa, confesión o culto cotidiano, es una dimensión estratégica, clave, crucial y energizadora de la experiencia. Entonces eso también, digamos, más allá de esa gran respuesta sobre política, sectores populares, mi mamá y mi papá, está, digamos, toda una respuesta más académica e intelectual sobre qué papel tiene para mí la etnografía y la religión en mi concepción de lo popular. Y después, entonces, la otra cuestión tiene que ver con, digamos, mis alineamientos más académicos y mi preferencia por objetos que no entran en el elenco previsible de los objetos, ni por interpretaciones que no entran en el elenco de interpretaciones previsibles, y que me llevó a estudiar otras expresiones, ¿no? como la música, como la literatura masiva, hacer etnografías de lectores, que en ese momento era relativamente nuevo. La investigación sobre rock yo la hice paralelamente a la investigación sobre música, y claro, yo no hice un libro de eso, pero para mí fue interesante porque yo lo escribí en algún artículo. Uno veía en la posición de los jóvenes de los sectores populares una distancia del universo que se había armado sociopolíticamente con el neoliberalismo, que era una distancia fuerte y que anticipaba en el 96, en el 97, en el 98, la crisis de 2001. ¿No? Entonces, uno podría decir, era una preocupación de agenda chiquita, porque no estaba trabajando sobre la pobreza ni sobre los piqueteros, pero en realidad tuvo que ver mucho con el espíritu de la reacción popular en esos años. Y eso también me llevó en su momento a encarar una investigación más larga y un libro sobre cumbia, que también fueron aprendizajes, perdón, Gustavo, porque me estaba desviando de la respuesta, pero lo inscribiría en los aprendizajes, que fueron aprendizajes míos, de cómo discutir composiciones establecidas, de cómo generar objetos, y también de cómo entender esos objetos, y que creo que terminaron en descubrimientos empíricos, compartidos con otros. Digo, obviamente no me preocupa la originalidad absoluta, no me preocupa que nadie lo haya dicho, ¿no? Me olvidaba de decir una cosa, porque ahora todo esto, y tiene que ver con los diálogos y con mis descubrimientos, que es... últimamente es en los últimos 7 años, por eso nos pasa a los viejos, que últimamente es un periodo muy largo, yo vengo trabajando muy en diálogo con René de la Torre, y la noción de transversalidad religiosa, que yo venía trabajando desde antes, pero la pude desplegar con mucha más seguridad y más riqueza, justamente por haber leído el trabajo de ella y por haber producido algunas cosas en conjunto. Y finalmente hay otra preocupación / descubrimiento, porque es muy actual, pero que tiene que ver, y eso también tiene que ver con mi trabajo con René de la Torre, con las transformaciones de la secularización en América Latina, ¿no? Y con las relaciones entre religión y espacio público, y con una reflexión más genérica, o más general, perdón, sobre América Latina, donde, digamos, hicimos un libro bastante largo con René de la Torre, y ahora estamos empezando un curso con René, y va a estar Alejandro, va a estar Carlos Garma y Verónica Jiménez, pero
que tiene que ver con la transformación del campo religioso y sus efectos en la relación entre el campo religioso y espacio público. Y es algo que está en curso y que tiene ese título general y esos resultados generales, pero que también yo lo estoy trabajando ahora en una investigación empírica de mediano plazo, digamos, sobre los pastores evangélicos de grandes denominaciones y sus posicionamientos políticos. Perfecto, perfecto, Pablo, muchas gracias. Le paso la palabra a Hugo a ver si quieres cerrar un poco esto, pero muchas gracias y esto era básicamente lo que queríamos, un poco en unos 50 minutos estas tres cosas, ¿no? Tus redes, tu formación, los contactos que te han ayudado a pensar, el conocimiento que has producido, estos libros importantes, estos trabajos que han marcado tu carrera, pero fundamentalmente este último punto, que estos aprendizajes que a veces, aunque uno lo formule en borrador, es más, tal vez es más fecundo decirlos así narrados que en los papers donde uno tiene que ir probando. Sí. Digo, me olvidaba de decir una cosa, porque claro, a veces uno se olvida, ¿no? Porque yo te dije algo muy genérico sobre la cuestión de cumbia y género, pero en ese momento también por preocuparme por cosas que me asombraban, pero que no estaban en ninguna agenda, pues después sí estuvieron. A mí me llamó mucho la atención en mi trabajo de campo en el sur del Gran Buenos Aires, lo que yo en ese momento llamaba la activación de las mujeres en el plano de la sexualidad, ¿no? Cosa que me llegó, digamos, o sea, se condensó en un evento específico, que en un culto pentecostal, la pastora le regaló en el cumple de 15 a una chica lencería erótica, ¿no? Y que yo dije, ¿qué pasa, digamos? ¿Cómo se mueve esto? Entonces yo lo empecé a ver en la música, en las letras, en los usos, en el tipo de publicidad, y que transversalmente a diversos campos de religión, de música y de gente de sectores populares, la sexualidad estaba presente. Y entonces en la investigación de cumbia que yo hago en la década siguiente, lo que discutíamos era que había una toma de iniciativa en el campo de las prácticas sexuales por parte de las mujeres, había una objetivación del campo de la sexualidad, del interés por la sexualidad. Queremos tener relaciones sexuales, queremos tenerlas como nos gusta, queremos tenerlas con determinadas prácticas, objetos y relaciones, y que eso sucedía en un marco que era y sigue siendo predominantemente androcéntrico, pero que ahí había una semilla de cuestionamiento, digamos, del patriarcado, que no venía por la lógica de la denuncia, ni de la interpretación extrínseca, ni de la bajada de línea, sino que venía endógenamente constituida al interior del mundo popular y también de las clases medias. Y que empezaban a no cerrar ciertos órdenes de subordinación de las mujeres, pero que eso ya se veía, insisto, en que en una pequeña iglesita pentecostal en 1997 la pastora le regala lencería erótica a la chica que cumple 15. Claro. Claro. Bueno, en realidad creo que no podía haber mejor manera de cerrar, que en realidad cerrar es abrir con esta referencia que haces, Pablo. Yo creo que cerramos ahora, entonces, si les parece. Como el formato no es formato seminario, porque nos ha dejado, Pablo, una inmensa cantidad de preguntas que da para que hagamos un seminario cada semana hablando y desarrollando cada una de ellas, que tiene que ver en parte con la riqueza de tu trayectoria, de tu pensamiento, de lo que has indagado. Pero bueno, no es ese el objetivo de este espacio, sino precisamente lo que
lo que nos has compartido generosamente, que es esos contactos, trayectorias. Me encantó escuchar el nombre de Emilio de Ípola, que es tan fabuloso, de esos seres así interesantes, que bueno, solamente lo conocí muy de paso, pero que, y que finalmente de eso se trata. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este espacio. Pablo, gracias enormes por tu generosidad, por compartir tu trayectoria, tus aportes, tus reflexiones. Esto está grabado, entonces vamos a, por supuesto, tratar de difundirlo lo más que podamos, colgarlo por donde se pueda. Continúa la función, pero no continúa la función aquí frente a la pantalla,